Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer especialmente a los participantes e inscritos por su haber acogido esta importante invitación al webinar, seminario que llamamos Foro de Inteligencia Artificial e Innovaciones en Ingeniería Sísmica. Esto es organizado en conjunto con la consultora de Ingeniería Sísmica de don Patricio Pineda y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Quiero presentar primero a nuestros expositores en forma breve, a la doctora Patricia Müller, quien es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Civil Informática de la sede de Talca, nuestra universidad. Ella tiene una formación en bioinformática y ha desarrollado varios proyectos y también se dedica a la docencia en el tema de Machine Learning e Inteligencia Artificial y ha participado en varios proyectos, tiene varios proyectos relacionados con el tema de desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en el área agroindustrial y ya ha sido nuestra expositora en varios webinars de este interesante tema que es la inteligencia artificial. También tenemos a don Patricio Pineda, ingeniero civil y magíster en sísmico, y quien es ingeniero consultor de la empresa de Patricio Pimentel en ingeniería sísmica, que tiene alta trayectoria a nivel nacional. PPN Ingeniería, Guillermo. ¿Ah? PPN Ingeniería. PPM Ingeniería, sí. Pero siempre PPM se puede que no se entienda mucho, por eso digo el nombre completo para que todos entiendan de qué se trata. Él trabaja en varios proyectos, especialmente en aspectos sísmicos relacionados con la industria minera y por lo tanto tiene vasta experiencia en esta área y dimensión. También quiero dejar presentar a Marón Vázquez, quien es ingeniero civil industrial y tiene vasta experiencia en Machine Learning, inteligencia artificial y datos, y trabaja conjuntamente con don Patricio Pimentel en PPM Ingenieros. Y él también nos va a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a temas sísmicos. En primer lugar, entonces voy a dejar ahora en su exposición a la señora Patricia Müller, quien nos va a hablar del contexto de la inteligencia artificial. Adelante, doctora Müller. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, ya, gracias. Bueno, como me presentaba recién el decano, mi nombre es Patricia Müller Acuña, soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y les voy a presentar hoy día un tema que es sobre qué es la inteligencia artificial, dónde nosotros encontramos la inteligencia artificial. Entonces, para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. ¿Se imaginan ustedes que una empresa sea capaz de enviarle los productos que ustedes necesiten, pero antes de que ustedes los soliciten? Suena un poco extraño, ¿verdad? Y quizás muy comprometedor. Sin embargo, hoy eso es posible y esto lo realiza una empresa que muchos de nosotros conocemos, que es Amazon. Amazon es capaz de recoger muchos datos de todos los hábitos de compra que cada una de las personas tiene y mediante análisis predictivo y técnicas de inteligencia artificial logra saber cuáles son los productos que un cliente requiere antes de que él los solicite. De hecho, Amazon está tan seguro de del modelo que ellos tienen que dicen que si un producto que se lo envía a un cliente y el cliente no lo necesita, queda de forma gratuita para ellos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la inteligencia artificial está presente hoy en día en nuestras vidas y quizás sin darnos cuenta. De hecho, yo aquí les voy a mostrar algunos ejemplos donde nosotros utilizamos a diario la inteligencia artificial y quizás, como les dije anteriormente, ni siquiera sabíamos que era gracias a la inteligencia artificial.
Estos son solo algunos ejemplos. El primero es un asistente de voz. Nosotros sabemos hoy en día que existen muchos asistentes de voz en nuestros teléfonos, en nuestros computadores, ¿verdad? Y todo eso es posible gracias a técnicas de inteligencia artificial. También nos encontramos, por ejemplo, con las mejoras realizadas al sacarse fotografía en modo selfie, donde nosotros le podemos apretar un botón que dice como mejorar la imagen, y lo que hace esto es que también con técnicas de inteligencia artificial encuentra cuál es el mejor ángulo para la fotografía y de esa forma nos entrega la fotografía que nos queda mejor. El contenido en redes sociales, muchas veces nos ha pasado a nosotros que estamos hablando de algo, buscando algún tema que nos interese y en redes sociales después aparecen muchas propagandas o mucha información justo acerca de lo que estábamos buscando. Esto también es por técnicas de inteligencia artificial. Las predictivos de Google, cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, autos, y empezamos a escribir AU y nos aparece solito el resto, esto también es una mezcla entre minería de texto y técnicas de inteligencia artificial. Las recomendaciones de producto, como lo que les contaba recién de Amazon, ¿verdad? Los chatbots, que hoy están muy en moda, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿verdad? Ya no nos dirigimos directamente a hablar, por ejemplo, con un ejecutivo, sino que pasamos primero por un chatbot. Las recomendaciones musicales que van de la mano, ¿verdad?, con lo que estábamos hablando recién de Amazon, de alguna recomendación de un producto, y los diferentes filtros de spam donde nosotros podemos, o sea, que el computador logre seleccionar o filtrar la información de acuerdo a lo que ya ha ido aprendiendo de qué sería un correo deseado o no deseado. Si nosotros nos damos cuenta, podemos decir entonces que las máquinas están siendo súper inteligentes y ya no solo están imitando alguna función de tomar algún objeto, sino que también están imitando funciones cognitivas de los seres humanos. Por lo tanto, podemos decir que las máquinas están siendo cada vez más inteligentes, pero que van aprendiendo a través de lo que nosotros les vamos enseñando. Y aquí es donde yo les quiero contar un poquito a grandes rasgos qué es la inteligencia artificial. Ya, si nosotros buscamos la definición como tal, podemos decir, por ejemplo, que la inteligencia artificial consiste en la capacidad que tiene algún sistema de interpretar alguna información, aprender y luego usar ese conocimiento para alcanzar algún objetivo. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque nos vamos a ir dando cuenta a través de la exposición que nosotros vamos a contar con mucha información, muchos datos, que nosotros los tenemos que pasar a conocimiento para que estos realmente puedan ser útiles. Por lo tanto, recordar que la inteligencia artificial es una combinación de diferentes algoritmos con el único propósito de lograr que las máquinas presenten capacidades superiores a las del ser humano. Ya esto, aunque nosotros lo veamos como lejano, como misterioso, es algo que existe hace varios años atrás y que, como nos dimos cuenta de la diapositiva recién mostrada, ¿verdad?, está día a día presente en lo que nosotros estamos realizando. Voy a mencionar que existen diferentes tipos de inteligencia artificial como para que vamos más o menos dándonos cuenta que quizás lo que nosotros conocíamos al principio de los robots es un tipo de inteligencia artificial que se basa en que los sistemas van a actuar como humanos. Sin embargo, cada vez se ha ido especializando un poquito más y ahora nos damos cuenta que también hay sistemas que piensan como humanos, que son los que se conocen como redes neuronales artificiales, que imitan lo que es una red neuronal biológica, ¿verdad? Y sistemas que usan la lógica racional y actúan de forma racional y que son los sistemas expertos e inteligentes. Pero para que nosotros podamos utilizar todos estos sistemas, podamos utilizar lo que es la inteligencia artificial, primero necesitamos contar con datos. Y aquí es donde aparece el término de Big Data. ¿Qué es Big Data? No es nada más que montañas de información que nosotros podamos recolectar. Esto lo recolectamos de diferentes estudios, ya sean estudios prácticos, teóricos, papers, publicaciones, registro histórico, etc. De hecho, cada uno de nosotros genera en un solo día 6 megabytes de información, que esto es el equivalente a lo que creaba en toda su vida un individuo en el siglo XVI. Por lo tanto, nosotros también generamos mucha información que es útil para poder trabajar con ella. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros contamos con muchos datos, como les dije recién. Esos datos nosotros los debemos transformar en información y la información transformarla en conocimiento para poder tomar decisiones que se basen en un soporte más inteligente. Los datos por sí solos no nos sirven de nada. Tenemos que trabajar y crear y generar este conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos al momento de
trabajar con Big Data, el almacenamiento, la seguridad, la propiedad de los datos, ¿verdad? Tenemos que tener datos que estén seguros, que estén bien almacenados. También va asociado a un costo, y este costo generalmente tiene que ver con la calidad de los datos que nosotros estemos trabajando. Ya que es un factor muy clave, porque la calidad de los datos juega un rol importantísimo en todo esto. Nosotros podemos generar modelo o podemos trabajar con técnicas de inteligencia artificial muy buenas, pero si los datos no son datos de calidad, los resultados tampoco lo serán. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Necesitamos generar valor. Y para esto aparece lo que es la inteligencia artificial. Ya nosotros nos estamos dando cuenta, como ya lo vimos en los casos anteriores, que en el mundo cada vez se usa más las diferentes técnicas de inteligencia artificial. Y nos vamos dando cuenta entonces que las máquinas van aprendiendo y están aprendiendo muy rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar provecho de esto y para eso utilizamos, por ejemplo, diferentes técnicas, donde una de ellas son las técnicas basadas en los modelos predictivos. Los modelos predictivos, ¿por qué nos sirven o por qué son tan útiles en el día de hoy? Porque nos permiten anticiparnos a alguna situación futura. Para esto solo nosotros necesitamos contar con diferentes registros de datos históricos que sean confiables, como dije recién, y nuestro modelo va a ser capaz de encontrar patrones o relaciones complejas entre las diferentes variables. ¿Y por qué aquí es importante todo lo que es la inteligencia artificial? Porque nosotros como seres humanos solo somos capaces de comprender 2 a 3 dimensiones en forma paralela. Sin embargo, con todas estas técnicas, nosotros encontramos o logramos que la máquina logre analizar y encontrar estos patrones complejos entre 10 o incluso más variables. Existen diferentes tipos de modelos predictivos. Yo los separé principalmente en dos: los modelos de la analítica descriptiva y de diagnóstico, que intentan estudiar qué pasó y por qué pasó lo que está ocurriendo. Y la analítica predictiva, que como su nombre lo dice, ¿verdad?, nos permite anticipar alguna situación futura y por lo tanto se crean estos algoritmos que buscan algunas relaciones o patrones para predecir lo que va a ocurrir. Esto es muy útil porque nos ayuda a mejorar el proceso en la toma de decisiones. A continuación yo les voy a presentar algunos ejemplos en diversos ámbitos donde nosotros podemos encontrar el uso de la inteligencia artificial aplicado a algún estudio. El primer ejemplo es de los fenómenos climáticos, donde por ejemplo yo acá les muestro lo que es una predicción de un evento de helada. Nosotros con técnicas de inteligencia artificial pudimos generar una alerta temprana de la ocurrencia de un evento de heladas con hasta 12 horas de anticipación a la ocurrencia de esta, indicando además la intensidad y la duración que podía tener esta helada. Además, nosotros pudimos generar esta misma alerta temprana, pero para otras condiciones que fueran de interés para otros agricultores. Por ejemplo, a los agricultores del arroz les interesa mucho conocer cuál es la temperatura, o sea, cuando hay una temperatura mayor a 30 grados. Por lo tanto, a ellos no les interesaba que nosotros eligiéramos cuando habían 0 grados, sino 30 grados, y eso también se puede hacer con estas técnicas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las etapas en las que nosotros nos basamos para llegar a este estudio? Primero, contar con datos. En este caso, como era un evento climatológico, necesitábamos contar con datos climatológicos que obtuvimos de estaciones meteorológicas, donde obteníamos datos de temperatura, humedad, radiación, precipitación, entre otros. Teníamos una gran cantidad de datos porque contábamos con datos de periodos de 7 años, donde nosotros íbamos guardando registros cada 15 minutos. Por lo tanto, eso lo necesitábamos ordenar, traspasar a una base de datos y con esto realizar todo el modelamiento basado en técnicas de inteligencia artificial para generar nuestra alerta temprana. Ahora, ¿cómo funciona este modelo o este modelamiento predictivo? Nosotros contamos con todos los datos de las estaciones meteorológicas, los cuales los pasábamos a nuestro modelo basado en técnicas de inteligencia artificial. En la primera parte nosotros le indicábamos que con todos estos atributos existía la probabilidad de que, o sea, nosotros le decíamos, ok, con todos estos atributos ocurrió un evento de helada o con todos estos atributos no ocurrió un evento de helada. Y el computador, como aprendió de todos estos datos que nosotros le pasábamos, nosotros después le entregábamos algún ejemplo donde le indicábamos todos los atributos y le pedíamos al computador que nos dijera si iba a ocurrir un helado o no, de acuerdo a todo lo que había aprendido a partir de los datos que se muestran en esta imagen. Y de esta forma se generaba una alerta indicando si existía o no existía una probabilidad de helada. ¿Cómo nosotros evaluamos que ese modelo fuera óptimo? Bueno, primero es importante mencionar que evaluamos diferentes técnicas y estrategias de modelamiento y luego evaluamos qué tan bien predecía nuestro modelo. Y acá nos fijamos en 3 puntos súper clave. Uno es ver qué tan bien funciona el modelo,
que eso es lo que se conoce como la eficiencia global, pero también teníamos que ver cuando el sistema no predecía bien, es decir, cuando había una helada y el sistema no lo había detectado, porque era muy importante para el agricultor saber en realidad cuándo ocurría realmente una helada. Sin embargo, había otro factor que no se había estudiado y que es súper importante, el avisar o en realidad evaluar cuántas veces el sistema entregaba una falsa alerta. ¿Qué es una falsa alerta? Cuando el sistema decía va a haber una helada, pero en realidad no ocurría. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros estamos entregando una falsa alerta, estamos pidiendo al agricultor o a la persona que está encargada que active todo el mecanismo, pero en realidad no es necesario ocuparlo. Frente a eso, nosotros logramos generar diferentes reportes donde indicábamos la probabilidad de una helada, la intensidad, la hora estimada, la duración estimada y la temperatura actual que ocurría, todo esto con un gráfico que aquí se muestra a modo de ejemplo. Es importante mencionar que todas estas técnicas tienen que ser muy bien estudiadas porque nos dábamos cuenta que habían diferencias entre lugares que estaban a 1 kilómetro de distancia, porque en realidad la temperatura era súper variable. Entonces nosotros logramos generar, ¿verdad?, esta alerta diferenciando cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? Y ahí nos dábamos cuenta de que si bien estaba muy al ladito, también habían diferencias entre que ocurriera o no ocurriera un evento de helada. Otro modelo, otro caso donde también utilizamos modelos de inferencia temprana para la enfermedad de ojo de buey basado en técnicas de inteligencia artificial, fue un estudio que realizamos en las manzanas de la variedad Crispín, donde nosotros queríamos evaluar si existía una probabilidad de la enfermedad de ojo de buey. ¿Qué es la enfermedad de ojo de buey? Es una enfermedad que es una enfermedad donde las frutas se infectan el huerto antes de ser cosechada, pero su infección permanece latente, o sea, nosotros no nos damos cuenta que está infectada, sino hasta 3 meses después de la cosecha. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy día hay muchos exportadores que cosechan las manzanas, las guardan durante 4 o 6 meses y luego le exportan porque ahí tienen un valor comercial mucho más elevado. Sin embargo, cuando esto ocurre, lo guardamos 6 meses y nuestra manzana estaba enferma con la enfermedad de ojo de buey, nos dábamos cuenta que teníamos una pérdida total de todo el fruto que habíamos guardado. Entonces, ¿cuál fue la solución que nosotros planteamos? Desarrollar un sistema de predicción temprana del riesgo de incidencia de ojo de buey en la variedad de Crispín, ¿verdad?, que son las manzanas que más tienen esta enfermedad, y poder indicarle al exportador si su fruta tenía una probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad y si es que tenía una probabilidad de contraer esta enfermedad, ¿verdad? La idea es que el fruto lo vendiera luego y no lo estuviera guardando para venderlo en 6 meses después. Para esto nosotros también consideramos que las variables clave eran las variables climatológicas. Entonces nosotros teníamos muchos datos donde teníamos diferentes variables climatológicas y la incidencia de que la fruta presentara ojo de buey o no. Entonces nosotros ahora tomamos datos desde enero hasta la fecha de cosecha, donde fuimos guardando todos los datos climatológicos existentes y generábamos algo como lo que se ve acá: temperatura, humedad, radiación solar, los grados día y la probabilidad de incidencia de ojo de buey. Toda esta información que nosotros obteníamos lo pasábamos por un algoritmo de inteligencia artificial basado en técnicas de Machine Learning, donde nosotros lo que lográbamos era que se generara esta relación compleja entre todas estas variables climatológicas. Entonces nosotros hacíamos todo lográbamos que nuestro algoritmo pudiera hacer estas relaciones y luego generábamos un modelo de predicción que nos permitía ingresar un nuevo ejemplo, que entrara en nuestro modelo de predicción y nos indicara si existía una probabilidad de incidencia de ojo de buey alta o baja. Con datos lo veíamos de esta forma, donde teníamos los diferentes valores, las incidencias eran altas, bajas, los pasábamos por nuestro modelo de predicción y así cuando le entregábamos estos mismos datos sin conocer la incidencia, nuestro modelo era capaz de entregarnos la incidencia que había. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos en este caso? Obtuvimos un resultado de un 91,3% de eficiencia, indicándole al agricultor la incidencia de ojo de buey a 90 días post cosecha, o sea, le podíamos indicar desde ahí hasta 90 días después qué iba a pasar. Y logramos separarlo en 4 grupos donde indicábamos que la incidencia era menor a un 2%, la incidencia entre un 2 y un 5%, entre un 5 y un 10, y una incidencia mayor a un 10%. Y basándose en en el mismo diseño del que habíamos explicado recientemente.
Y el último ejemplo que les voy a comentar para que nosotros nos demos cuenta en realidad que el Big Data está revolucionando muchos sectores, es un estudio que hicimos para medir la predicción del rendimiento de cosecha, ¿ya? Para que el agricultor pudiera saber antes qué cosechar, dónde cosechar o cuánto era la mano de obra que necesitaba para realizar la cosecha. Y para eso nosotros trabajamos tanto en viñedos como en manzana utilizando técnicas de inteligencia artificial, pero acá un poco diferentes porque nosotros utilizamos redes neuronales artificiales. ¿Ya? Las redes neuronales artificiales se muestran como este ejemplo donde nosotros vemos que le ingresamos diferentes atributos que también eran variables climatológicas y estas pasaban a diferentes neuronas que se iban conectando entre sí. Ya pasaban a varias capas, como se ven acá, estas son capas dentro de una neurona, y llegaban al final a entregarnos el resultado que eran las toneladas de producción que iban a tener. Entonces se veía más o menos como esto. Nosotros teníamos diferentes variables, como ven acá, temperatura, la mínima, la máxima, temperatura promedio, etcétera, que eran nuestras variables de entrada que iban a ser nuestras neuronas de entrada, las cuales iban a conectar y iban a pasar a las diferentes capas, donde tuvimos que hacer varios análisis para ver en realidad cuántas capas era mejor para que el resultado fuera el más óptimo. Y finalmente llegamos a nuestro resultado, que era el promedio de toneladas que iban a poder cosechar en ese momento. Nosotros obtuvimos acá unos errores de rendimiento menor a un 20%. Sin embargo, cuando uno piensa un 20% es alto, los agricultores estaban trabajando con errores de hasta un 80%. Por lo tanto, el 20% de ellos les funcionaba súper bien. Y nosotros logramos tener predicciones tempranas con hasta 2 meses antes de la cosecha. O sea, 2 meses antes le podíamos decir al agricultor con un error menor al 20% cuál iba a ser la cantidad o el promedio de toneladas que podía cosechar, ya sea de viña o de manzana en estos casos. De acá no quería dejar de mostrar esta imagen, porque en realidad en el momento que estamos hoy día viviendo con todo lo del COVID-19 es importante mencionar que la inteligencia artificial también está presente. ¿Ya? Hoy día existen muchos estudios donde se trabaja con inteligencia artificial para todo lo que es el tema del coronavirus. Sin embargo, quizás no vamos a encontrar muchas publicaciones porque, como yo les dije, para que nosotros podamos trabajar en inteligencia artificial y crear modelos que sean muy buenos, muy robustos, con una alta eficiencia, necesitamos contar con una gran cantidad de datos. Entre mayor cantidad de datos yo le entrego a mi modelo, en mi modelo aprende mucho más y entonces generamos modelos que sean mucho más robustos. Yo puedo generar modelos sin muchos datos, sí, también lo podemos hacer, pero vamos a generar modelos que no sean tan robustos y que frente a algún caso un poco extraño o diferente a los que nosotros le entregamos, quizás no nos entrega la respuesta más óptima, ¿ya? Entonces, entre mayor cantidad de datos nosotros tengamos y de buena calidad, mejores van a ser los resultados. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha, se ha estado trabajando en diversos puntos con inteligencia artificial. Yo acá les muestro algunos que son los más utilizados. El primero, se utiliza inteligencia artificial para indicar o identificar quién está en mayor riesgo. Entonces, en el fondo, lo que hace las técnicas de inteligencia artificial es que aprenden de las diferentes personas que han tenido coronavirus, que no han tenido coronavirus, ven los diferentes atributos que tiene cada una y entonces logran saber cuando yo le entrego los atributos de otra persona si tiene alto, bajo o no tiene mucho riesgo o de contraer el coronavirus o de que esto se agrave en cada una de las personas. Para el diagnóstico de pacientes, hoy en día nosotros conocemos que igual hay algunas técnicas que se basan en inteligencia artificial para poder diagnosticar, así como lo hacemos con el PCR hoy en día, también existen técnicas para diagnosticar pacientes a través de inteligencia artificial. Para el desarrollo de medicamentos más rápido, y que esto va de la mano con el punto 4, donde dice encontrar medicamentos existentes que puedan ayudar, y esto porque nosotros podemos hacer que el computador aprenda de todo lo que necesita el coronavirus para que nosotros lo podamos inhibir de cierta forma. Y como ya sabemos cómo actúan algunos fármacos, podemos ir probando cómo va funcionando, podemos hacer que la máquina aprenda de todos estos datos previos y entonces que nosotros le pasemos algún medicamento que ya existe y que podamos ver cómo actuaría en el coronavirus, ¿ya? Predecir la propagación de la enfermedad, nosotros sabemos que ya desde hace mucho tiempo estamos escuchando que en algún momento vamos a tener algún pic, que después va a bajar, y para todo esto también podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial que lo que hacen en el fondo es aprender
es aprender de los datos que ya han ido pasando, cuáles son las condiciones que ocurran para que haya un aumento o una disminución de los casos. Y de esa forma, ¿verdad?, poder predecir toda esta propagación que va a existir. Y finalmente también es súper útil porque nos ayuda a comprender mejor todos los virus, porque este es uno de los tantos más que pueden existir, ¿verdad? Y acá también les dejo una diapo, que es un poquito de la inteligencia artificial en el futuro, qué es lo que nosotros esperamos o qué es lo que se viene muy pronto. Por ejemplo, para el año 2025 se espera que la interacción con los clientes sea gestionada en un 85% por inteligencia artificial. Eso quiere decir que los chatbots que nosotros hoy día estamos ya un poquito más acostumbrados, ya van a estar mucho más preparados para poder responder o ayudarnos en todas las consultas que tengamos. Y vamos a disminuir, como dice ahí, en un 85% en toda esta interacción como directa entre el cliente y quien está encargado de responder estas consultas. Y lo vamos a hacer todo con técnicas de inteligencia artificial. También viene mucho lo que es la conducción automática y predecir además cómo va a ser el comportamiento de los otros automóviles y que acá es súper clave porque el estudio considera predecir cuál va a ser el comportamiento del automóvil manejado por una persona o de un automóvil manejado por el mismo auto, sin que haya alguien ahí manejándolo, ¿ya? Entonces se viene súper interesante. La personalización de la educación es un tema bastante interesante y que hoy día está ocurriendo. Hay muchos países donde ya se personaliza la educación, ya no es igual para todos. El lenguaje, escritura y otras comunicaciones ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que con inteligencia artificial y minería de texto se nos hace mucho más fácil todos estos aspectos. Los diagnósticos en la medicina personalizada, la creación de fármacos, que era como lo que estábamos hablando recién en coronavirus. Los robots de logística con inteligencia artificial. Hoy día ya en la logística se usa mucho todo esto, el tema de los robots con inteligencia artificial. Ya acá yo dejé un párrafo que más adelante nos van a ayudar nuestros expertos, ¿verdad? Que yo ya no sé si esto está pasando o va a ser en el futuro, que es, por ejemplo, se han hecho simulaciones del terremoto en laboratorio y se han creado algoritmos para predecir cuándo se produciría este terremoto a partir de los diferentes sonidos que van ocurriendo, ¿ya? Sin embargo, es súper importante mencionar que en realidad el gran salto a la inteligencia artificial, a que nosotros sintamos que ya es como parte de nuestra vida, va a ser cuando cualquiera de nosotros sea capaz de programar algo sencillo como un usuario nivel medio, ¿verdad? Como lo hacemos hoy día la mayoría de las personas que podemos crear alguna tabla en Excel, trabajar con Excel, cuando nosotros podamos hacer esto mismo con inteligencia artificial, en realidad vamos a dar este gran salto y vamos a sentir que la inteligencia artificial realmente es como está a la par con nosotros, ¿verdad? Como que la estamos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios entonces de utilizar inteligencia artificial? Primero, hay un aumento de la productividad. ¿Ya? Nosotros nos damos cuenta que podemos aumentar en gran medida porque tenemos mucho apoyo. Mejoramos la calidad porque ya sabemos lo que va a ocurrir, podemos saber qué hacer, tomar decisiones más inteligentes. El aumento de la productividad también tiene que ver mucho porque disminuimos costos y tiempo, ¿ya? Disminuimos costos porque ya sabemos qué hacer en cierto momento o porque tenemos un sistema experto que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ya a la vez, también tenemos disminución de pérdida y de daños, por lo que yo le explicaba, por ejemplo, con el tema de las heladas, que si nosotros logramos predecir cuándo va a ocurrir una helada, ya no va a existir estas pérdidas de toda la fruta que se heló, o en el caso, por ejemplo, de estas manzanitas que se enfermaban, si nosotros le avisamos antes, ya no va a existir esa pérdida porque el exportador va a vender antes la fruta. Entonces, si bien nosotros podemos decir que la inteligencia artificial no tiene superpoderes, si nosotros queremos predecir un poquito lo que va a ocurrir, debemos usar datos. Hoy día existen muchos datos que están disponibles para todos nosotros, solamente tenemos que fijarnos en que los datos que estemos usando sean datos de calidad, sean datos confiables, con los cuales nosotros podamos generar modelos que entreguen resultados confiables. ¿Ya? Y es súper importante mencionar que si bien hoy en día nosotros en Internet podemos encontrar muchos datos, tenemos que fijarnos en que estos datos sean confiables y por eso hay muchas empresas que se dedican a vender todos estos sets de datos, que de repente uno gasta un poco de plata, pero vale la pena porque estamos generando algo que realmente es útil. Eso les quería contar hoy día y darnos cuenta en realidad que la inteligencia artificial va mucho más allá de nuestros propios límites.
Muy bien, doctora Müller, brillante su presentación. Muchas Muy gracias. explicativa, muy clara. Realmente a todos nos deja muy interesados y un poco a veces, a pesar de que uno conoce estas cosas, igual siempre como que se sorprende, ¿no? Así que muy bueno. Le quería hacer una consulta a propósito del coronavirus y del aprendizaje. ¿Cómo están usando el aprendizaje que han hecho la clínica, como se dice, los hospitales, respecto del tratamiento del coronavirus? Y lo digo porque mi hija es médico internista y trabaja en el Hospital de la Florida y ha visto cómo el aprendizaje clínico entre todos, ¿no? Nacional, del hospital y del mundo, no sé cómo obtuvieron la experiencia o la información para ir mejorando el tratamiento y se dan cuenta que ahora tienen que intubar menos personas, etcétera, etcétera, con los mismos problemas, porque han aprendido mejor el tratamiento, que a alguien se le ocurrió que este medicamento funcionaba mejor, o cambiar el corticoide, que antes se usaba mucho, ahora se usa poco, se usan otros, y eso mejora el tratamiento y mejora la invasividad, disminuye la invasividad de los pacientes. ¿Cómo ese aprendizaje lo han hecho en la clínica, ¿no es cierto? Obviamente no, a través de información que se recibe de distintas partes, ¿no? ¿Cómo se ha usado esa data ahora para la inteligencia artificial en función del coronavirus? Ya. La ventaja que tiene hoy día todo el tema del coronavirus, que al ser una pandemia mundial, en realidad como que los grupos se unieron. Y por ejemplo, antes existía que había un grupo que se dedicaba solo a inteligencia artificial, como que publicaba algo y de ahí sacaban los datos y seguía, no sé, los que sintetizaban compuestos y los empezaban a probar. Pero ahora están trabajando como todos juntos. Entonces, existen todos estos datos que los médicos los van reportando, así como a papel incluso en algunas partes, Así los es, claro, pasan, sí, los oral. pasan sí, los pasa a alguien a un computador y hay otra persona, yo le digo esto es mundial, literalmente mundial, porque alguien lo está haciendo, por ejemplo, acá en Chile, ya hay alguien en Estados Unidos que tomó todos esos datos, empezaron a hacer, aplicar diferentes técnicas de inteligencia artificial, se dieron cuenta que con todos los datos que contaban en el mundo, ¿verdad? Se dieron cuenta que al intubar a tantas personas, en realidad la respuesta era menor. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? El intubar realmente no es lo que necesitamos y así fueron haciendo pruebas como ensayo y error y después va llegando como a todo el mundo. Pero esto pasa muy rápido porque está todo el mundo trabajando en un mismo tema y se van apoyando mucho unos con otros. Entonces alguien, no sé, descubre un medicamento, dice este medicamento es mejor y ya hay otro grupo de síntesis que lo está sintetizando el compuesto, lo está probando y ya si es bueno, es malo y se logra todo muy rapidito. Entonces como un aporte de todo el mundo que está enfocado en un mismo fin. Ya, muchas gracias. Yo De nada. no tengo más preguntas. Gracias. Quizás dejamos las preguntas para el final. Esta era una pregunta mía, así como a propósito de un tema crítico, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a presentar a don Patricio Pineda Nelly, quien es el consultor en Ingeniería Sísmica, Master of Science en Ingeniería Sísmica por la Universidad de Chile y uno de los dueños de PPN Ingeniería. Ahora voy a hacer un poco más detallado en explicar qué es lo que es PPN Ingeniería, en el cual trabaja también Aarón, ¿no es cierto? PPN Ingeniería desarrolla análisis y diseño de estructuras complejas, realiza diseños sísmicos de grandes estanques, que es bien interesante eso, ¿no? Porque justamente hay muchas empresas en Chile que usan volúmenes de estanque en cientos de metros cúbicos o más, ¿no es cierto? Y eso tienen problemas estructurales en distintos aspectos, ¿no es cierto? Como las petroquímicas, el gas licuado, el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Que es bastante crítico, ¿no? Y por supuesto el agua potable que nos permite abastecernos de esta sustancia. Y él también tiene algo que es importante, que son pioneros en el comportamiento sísmico, ya el interior de cavernas, o sea, lo que llaman los túneles mineros, ¿no? Y ha trabajado para Codelco y otras mineras grandes de nuestro país. Y esto es importante porque una falla en un túnel de esto, ¿no es cierto?, significa perder millones y millones de dólares de inversión. Y por supuesto tiene mucha experiencia en distintos proyectos industriales y, como dije ya, mineros, ya.
de muchas empresas importantes en Chile. Y por supuesto que esto implica evaluaciones técnicas y por supuesto económicas, porque no hay un proyecto de ingeniería que no haya que analizar los costos, la finanza y cuánto es rentable o no hacer algo. Por lo tanto, es una empresa de mucho prestigio y de mucha trayectoria, así que es importante que don Patricio y después Aarón nos hablen de su quehacer en el área. Muchas gracias, Patricio. Adelante y éxito en tu presentación. Gracias, Guillermo. Gracias por la presentación. Agradecerte nuevamente por la invitación a este foro. Bueno, ya me presentó Guillermo. Mi nombre es Patricio Pineda Anali. Tengo un poco más de 25 años de profesión en la ingeniería estructural y me he dedicado principalmente a revisiones y estudios sísmicos. Les voy a compartir mi presentación de inmediato. Bueno, voy a tomar un poco un comentario de Patricia respecto a lo importante que es la cantidad y la calidad de datos en la inteligencia artificial. Una de las limitaciones que tenemos en la ingeniería sísmica, justamente eso, es que tenemos muy buena teoría, tenemos muy buenos resultados con las normas que usamos, pero nos faltan datos por distintas razones, principalmente porque nos cuesta tener registros, tener instrumentación en la estructura. Un mensaje un poco a los investigadores, sobre todo a los que están empezando, que mientras mayor cantidad y calidad de datos tengan, mucho mejor es su predicción, digamos, y sus resultados son más reales. Voy a ir explicando un poco más esto hacia adelante, pero quería partir con el comentario de Patricia. Voy a hacer un resumen, digamos, un poco para que veamos el contexto en el que estamos, ¿cierto? De sismología e ingeniería sísmica. Bueno, la causa, digamos, son los terremotos, ¿cierto? Lo que originan todo este tema. El efecto, digamos, lo que generan los terremotos son unas grandes cantidades de energía y por lo tanto solicitaciones en la estructura, instalaciones. El comportamiento, bueno, va desde sin daños reparables, hasta colapso. Obviamente que lo importante es movernos en los dos primeros, digamos, ¿cierto? Así como dato, digamos, y para sacar un poco un mito que hay respecto a las normas chilenas, después de un terremoto, la gente se queja bastante, con justa razón, de que las estructuras tienen grietas y tienen fallas visibles. Especialmente la norma de diseño sísmico de edificios permite cierto nivel de daños, pero digamos que no colapse la estructura y que las personas tengan un tiempo suficiente para evacuar las instalaciones. Finalmente, las medidas de mitigación que tenemos son las normas y estudios, que, como les digo, son un poco limitados por la cantidad de datos, aunque hemos tenido muy buenos resultados, pero hay una parte, digamos, entre medio que nosotros tenemos que estimar, interpolar información, y nos ha funcionado bastante bien. La prueba clara de esto es que después de los terremotos más importantes que hemos tenido en Chile, que son de marca mundial, digamos, los resultados han sido, cuando las instalaciones están hechas por nuestras normas, hemos tenido muy buenos resultados. Bueno, un poco más de contexto. Como ustedes saben, estamos en el área del Circunpacífico, tenemos la mayor cantidad de actividad sísmica volcánica del planeta, ¿cierto? Que es la zona que se muestra con rojo aquí en el continente americano. Algunos aspectos relevantes. La fecha de los terremotos efectivamente no se pueden predecir. Tenemos muy buena información para estimar el lugar y magnitud, de hecho los estudios lo respaldan, pero las fechas todavía estamos muy lejos de predecirlas porque nos falta información, digamos, y aunque tuviéramos más información nos podemos acercar un poco, pero la verdad que somos un punto, digamos, en el planeta, y saber exactamente lo que pasa cientos de kilómetros abajo es muy difícil. Todavía no tenemos la tecnología, digamos, para poder predecir un terremoto. Tenemos muy buenas estimaciones, como les explicaba, en magnitud, lugar,
y periodos de recurrencia, digamos, cuándo se repiten los terremotos de acuerdo al tipo de terremoto, mecanismo de falla tectónica en la zona. Aquí vamos a entrar un poquito ya, voy a ir haciendo paralelos para hacer esta presentación un poco más amigable. Voy a ir explicando los aspectos sísmicos y dando algunas señas, digamos, de lo que podemos ganar o el valor agregado con la inteligencia artificial. Básicamente los estudios sísmicos de amenaza y riesgo sísmico los realizamos de dos maneras, ¿cierto? El DHSA es un método determinístico, digamos, que tenemos información o los característicos en Chile, sabemos, digamos, dado que el mecanismo de falla principal en Chile es de subducción, que la placa oceánica subduce la continental, tenemos muy buena información para estimar cada cuánto tiempo se van a volver a generar los terremotos y más, digamos, con una muy buena información de la magnitud. Y el probabilístico, que es el PSHA, que es, la verdad que no tenemos en Chile cantidad y calidad de información para usar de buena forma este método, aunque deberíamos llegar a algo parecido al determinístico, pero por un tema de calidad y cantidad de información, digamos, tenemos que saber usar muy bien el método para que no tengamos valores que son exagerados, sobreestimados y que finalmente nos puedan conducir a errores o a grandes diferencias con el otro método. Aquí es donde ya les voy a explicar un poco más adelante, donde empieza a tener importancia la inteligencia artificial y el valor agregado. ¿Qué ganamos con esto? Luego, las fuentes sísmicas son grandes superficies. Ahí también se cree a veces que son zonas puntuales, digamos, o zonas, digamos, reducidas. Son grandes superficies. Para que tengan una idea, la falla, el largo de ruptura de la falla del terremoto de 1960 fue de 1000 kilómetros. Entonces tenemos una cantidad de instrumentos en algunas ciudades, tenemos monitoreo satelital. Entonces esta cantidad de datos que tenemos nos permite tener una buena predicción, pero podría ser bastante mejor para todos estos vacíos o espacios que tenemos, digamos, un poco cajas negras entre un evento y otro, características, cantidad de información. Con la inteligencia artificial podemos de alguna forma acercarnos un poco más en la generación y el aprovechamiento de datos. Bueno, los códigos chilenos, como les explicaba, hemos tenido muy buenos resultados post-sismo, ¿cierto? Mejoramiento predictivo en el diseño sísmico sería muy bueno, digamos, lo vamos a ver más adelante, digamos, cómo generamos los aspectos de diseño en las normas y qué beneficio tiene con la inteligencia artificial. Y dado que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, permite estudios backward seismic analysis. Me voy a tener un poco acá porque la mayoría de las normas hacen una estimación o una predicción lo más asertiva posible de cómo deberían ser las fallas de la estructura o comportamiento estructural. Este método, sin embargo, es digamos, bastante más realista, porque uno, en base a la observación del daño o comportamiento de la estructura, puede generar espectros de diseño y métodos de diseño. Entonces esto se ha probado que es bastante más efectivo. Nuestra norma chilena NSH 2369, la norma de diseño sísmico de instalaciones, estructuras de instalaciones industriales, se basa en este método, ¿cierto? Principalmente en estudios del terremoto de 1960. Actualmente en el ICHA estamos haciendo una norma, un anteproyecto de norma para diseño de estanques de acero, que también ocupamos el mismo método, y la inteligencia artificial nos puede permitir mejorar bastante la predicción con los datos que tenemos. Les voy a mostrar más adelante también la cantidad y calidad de datos que tenemos de estructuras reales, que puede ser muy bien mejorada con la inteligencia artificial. Bueno, un poco la cantidad, digamos, aquí hay una estadística para que ustedes tengan una idea de la cantidad de terremotos que tenemos, digamos, no voy a entrar en el detalle, pero la escala de magnitud Richter, digamos, de magnitud 8 más, un gran sismo al año, y ahí vamos, digamos, a medida que va bajando la magnitud, digamos, van aumentando obviamente la cantidad de eventos en todo el mundo. Entonces tenemos la oportunidad de llenar aquí, digamos, un vacío entre medio de tipos de mecanismos de falla, de recurrencia, con una muy buena estimación con inteligencia artificial. Bueno, para terminar un poco con este resumen de sismología,
principalmente tenemos tres tipos de mecanismos de falla, ¿cierto? Que son intraplaca, que es el que estoy mostrando en la pantalla, de profundidad intermedia, sismos intraplaca o corticales, que son los superficiales, y los sismos interplaca, que son también en profundidad. Entonces, claro, esto es lo que tenemos registrado en base a estudios de riesgo sísmico, registros, pero creo que es una muy buena oportunidad para aumentar o potenciar la información que tenemos para generar estos estudios de amenazas y riesgos sísmicos, que es con lo que finalmente diseñamos nuestras instalaciones. Bueno, aquí un poco un resumen, está lo mismo que mostré anteriormente en el gráfico. Estos son los terremotos más recurrentes en Chile, digamos, son los interplacas de subducción, que fue el del terremoto del 60, el terremoto del 85, 2007 y recientemente el del 2010. O sea, como ustedes pueden ver, este es el terremoto más recurrente, digamos, con magnitudes más importantes. Lo tenemos identificado, lo tenemos registrado, podemos mejorar bastante la predicción con información generada con este método. Bueno, hay un concepto que también se introduce en ingeniería sísmica en los estudios, que son de las asperezas, que son zonas de contacto de las placas que generan altos contenidos de energía. También los tenemos identificados a través de algunas publicaciones, ¿cierto? Principalmente el terremoto del 85 del 2007. Claramente tenemos las limitaciones de la cantidad de registros y de, digamos, de información que esto genera y podemos estimar información de mejor calidad con la inteligencia artificial. Tenemos el caso del terremoto del Maule del 2010, lo mismo, digamos, al lado izquierdo, en la figura del lado izquierdo tenemos identificada la zona de contacto de las placas, ¿cierto? La aspereza, y al lado derecho muestra los valores, los registros del desplazamiento de la placa, que llegó hasta 3 metros, digamos, de desplazamiento de la placa continental luego del terremoto del 2010. Como ven, tenemos muy buena información, de muy buena calidad, pero limitada. Entonces, es una oportunidad de complementar y mejorar la información con este método. Un poco aquí les muestro un video, desde que comienza un sismo. Esto fue para el terremoto del 2010. Esto demuestra que las fuentes sísmicas son grandes superficies. Aquí empieza de nuevo, del segundo 1, va aumentando el tiempo desde que empezó el terremoto, y lo que muestra la figura es cómo se va desplazando la ruptura a lo largo de la placa. O sea, como pueden ver, esto es un fenómeno bastante aleatorio, digamos, y más amplio y más complejo de lo que se cree, que es solo una falla puntual en una placa y con liberación de energía, digamos, bien localizada, digamos. Como dijo en algún momento Sergio Barrientos, que es el director del Centro Sismológico Nacional, hemos aprendido cada vez que tenemos un terremoto de gran magnitud, hemos aprendido un poco más de los terremotos chilenos, digamos, ¿no? Tenemos bastante todavía que procesar. Una pregunta frecuente, ¿cierto? La diferencia entre terremoto, sismo, temblor. Bueno, esto es una convención, digamos, cuando tenemos una magnitud en la escala de Mercalli mayor a 7, con un potencial destructivo que lo podemos calcular a través de este método, mayor al valor que tenemos aquí, 4 centímetros por segundo, se considera terremoto. O sea, en el fondo se evalúa básicamente por el nivel de daño observado. Y sismo o temblor cuando la magnitud es menor a 7 y con el potencial destructivo menor al valor que estoy indicando. Esto es una convención que nos permite, digamos, tener un muy buen acercamiento de la diferencia entre un terremoto y un sismo, digamos, mayor o menor daño aceptable. También lo mismo que mencioné anteriormente, aquí nosotros generamos registros artificiales de los estudios de riesgo sísmico y se puede mejorar bastante esta información estimando, digamos, eventuales fuentes, comportamientos, fuentes sísmicas similares, digamos, entre la información que tenemos. Voy a pasar a las normas código de diseño ahora, que principalmente la norma industrial y la norma que estamos preparando en el ICHA para estanques de acero. Bueno, las normas industriales, que son, digamos, las que tienen un umbral de diseño más alto, los objetivos principales son mantener los procesos y servicios esenciales, evitar o reducir daño, reducir la paralización de la operación, facilitar la inspección y reparación de elementos dañados. Eso es lo principal. O sea,
claramente la cantidad y calidad de datos, digamos, es muy importante para lograr este objetivo. Bueno, la norma sísmica es una recopilación de especificaciones para realizar análisis y diseño sísmico en base a datos obtenidos de terremotos con una fuerte base teórica. Tenemos limitaciones en la cantidad de datos, incertidumbre en resultados de variedad de casos, ¿cierto? Con la inteligencia artificial podemos lograr una mejor extrapolación de datos, interpolación y extrapolación de datos, ¿cierto? Y predicción de las respuestas estructurales y sísmicas. Vamos a ver en las figuras que vienen, bueno, aquí está un poco el backward análisis, lo que les anticipé, que es diseño basado en la observación del comportamiento sísmico de estructura. Entonces, esto está un poco limitado a la cantidad de estructuras que tengamos a la vista, disponible, y que podamos, digamos, tener más información de las plantas o de las instalaciones después de un terremoto, que eso a veces es bastante difícil. Información de fotos, daños, registro, información de diseño. Entonces, hacemos mucho con la información que tenemos, pero podría ser bastante mejor con información predictiva. ¿Cierto? En el terremoto de Chile de 1960, que es el más grande registrado en la historia, digamos, en el mundo, que fue 9.5, se hizo un estudio de la planta de Huachipato, de un análisis de todas las estructuras que tenían ciertas características para generar un espectro de diseño. Van a ver en las páginas siguientes que a pesar de que tiene muy buen comportamiento la norma que se basa en este método, la cantidad de información es bien limitada, ¿cierto? Está muy bien calibrada nuestra norma con los terremotos posteriores, digamos, a la generación de la norma. Las instalaciones se han comportado bien. La inteligencia artificial nos permite mejores simulaciones de mecanismos de falla con datos predictivos y de estructuras que estén con comportamientos entre las que tenemos registradas o con otros comportamientos estructurales de otras propiedades que desconocemos, por lo tanto mejorar nuestra gráfica, ¿cierto? Nuestra propuesta de diseño. Entonces, como les explicaba, el diseño está basado en la observación, comportamiento sísmico de estructura, tenemos modelos teóricos, ensayo de mesas vibratorias, finalmente el backward seismic analysis es lo que mejor nos permite predecir un diseño. Entonces, de acá tenemos que tomar la inteligencia artificial para alimentar este método, ¿cierto? Más que los modelos teóricos, más que las mesas vibratorias, el modelo predictivo en base a la observación. Acá tenemos que apuntar con la mejor calidad y cantidad de procesamiento de datos, digamos, para nuestras normas sísmicas. Bueno, ya les mencioné que el terremoto del 60 es la mejor información que tenemos para nuestras normas y que hemos tenido, digamos, muy buen comportamiento con nuestras normas generales en este método. Entonces, aquí voy a entrar al método del año 1960, digamos, terremoto del 60. Se generó, digamos, en una publicación, en un trabajo, en un paper, se generó este método, analizó, digamos, una cantidad de estructuras, como ustedes pueden ver, con distintas propiedades, ¿cierto? Distintas VLTS, por lo tanto, distintos periodos de vibrar, que en el fondo es la forma, digamos, propia de moverse de la estructura, de deformarse según un terremoto, dado las características de la estructura. O sea, tenemos silos, chimeneas de distintas alturas, distintos niveles, distintas geometrías, distintas rigideces. Y la idea es poder ver qué pasa con las estructuras que están entre las que ya conocemos, y voy a ir al gráfico que se generó con el estudio que les acabo de mencionar, ¿cierto? Con esta estructura se generaron espectros de respuesta de la estructura, que en el fondo es como responde la estructura de ciertas características en base a la aceleración sísmica que va a tener para su diseño, ¿cierto? Uno ingresa abajo con el periodo de la estructura y ve qué aceleración va a tener en base a la respuesta de los gráficos que generó con el terremoto, que nos permite la inteligencia artificial un mejor ajuste y predicción de esta curva, ¿cierto? Tanto para distintos tipos de suelo, de distintos tipos de estructura. Entonces podemos tener una predicción bastante mejor y completa, digamos, con la inteligencia artificial. Luego vamos al espectro de Bloom, que fue el trabajo que se generó después del terremoto del 60, y es la base para nuestros códigos chilenos, específicamente la norma 2369, que es la de diseño sísmico industrial. Entonces, les voy a mostrar aquí un poco cuál es el análisis. Acá se tomó el gráfico con
la línea continua, ¿cierto? Que es la fórmula, digamos, que se propuso para la 2369, calibrada con el espectro de Bloom, con los datos que están al lado derecho, que es zona sísmica 3. Como paréntesis, nuestro país se divide en 3 zonas sísmicas, ¿cierto? La zona sísmica 1, que es la cordillerana, la zona cordillerana a lo largo de todo el país, la zona sísmica 2, que es la zona central, y la 3, que es la costera, que es la que tiene mayor actividad sísmica. Entonces se tomó la zona con mayor actividad sísmica, un suelo tipo 2, que es de buena calidad, pero no es el mejor, y hay una coincidencia bastante satisfactoria entre la propuesta de nuestra norma y lo que se obtuvo del backward análisis del terremoto del 60. O sea, tenemos una norma muy bien calibrada. Por lo tanto, la pregunta que hacen siempre los ingenieros es ¿por qué no cambiamos los espectros después de un terremoto? Esta es la razón. No es necesario modificar los espectros porque nuestro espectro está bien calibrado. Con la inteligencia artificial podemos generar espectros con mayor cantidad de variables, datos, evaluar mejor el potencial destructivo, otros mecanismos de fallas tectónicas y mejor ajuste de estas curvas. O sea, claramente podemos mejorar bastante la predicción y abrir un poco más el espectro, digamos, de aplicación de nuestra norma a casos un poco más específicos. Bueno, niveles de amenaza sísmica, voy a ir en esto un poco más rápido. Nosotros tenemos 4 niveles, ¿cierto? El de operación, sismo diseño, máximo creíble y para infraestructuras especiales. Que esto significa básicamente que es el periodo de recurrencia que tienen los terremotos en nuestro análisis sísmico, ¿cierto? Desde un 10% de probabilidad de excedencia de que venga un terremoto que exceda al considerado en nuestra norma, en 50 años que es la vida útil de la planta, voy bajando la probabilidad, por lo tanto, si bajo la probabilidad de excedencia, significa que es un terremoto que viene en un tiempo, digamos, más prolongado, por lo tanto el terremoto es más agresivo. Entonces, a medida que tengo una instalación de mayor importancia, digamos, y con riesgo al medio ambiente, digamos, a daño al medio ambiente de las personas y a las instalaciones propiamente tal, se va aumentando el nivel de amenaza sísmica. Finalmente, voy a pasar a la penúltima parte, que es los estudios de amenaza y riesgo sísmico. Bueno, como les indicaba al principio, tenemos 2 métodos, ¿cierto? El determinístico, que es la evaluación de fuentes sísmicas, estimación de aceleraciones máximas, caracterización probabilística de acelerograma y potencial destructivo. Estimación de sismos de diseño. O sea, en resumen, nosotros en Chile tenemos información suficiente como para estimar que los terremotos van a venir cada una cantidad de años, ¿cierto? Y van a tener una magnitud determinada y en la zona, digamos que principalmente la zona 3, que es la zona costera, que es la de mayor actividad sísmica. Tenemos información que nos empuja hacia eso, ¿cierto? Suficiente. Claramente, como les indiqué, no podemos predecir el momento, pero sí una ventana de tiempo con bastante asertividad. La inteligencia artificial aquí nos permitiría hacer mejor correlación de fuentes sísmicas, con los registros instrumentales que tenemos, y mejoramiento y aumento de registros artificiales, ¿cierto? Entonces podemos tener una información, una base de datos y predicción bastante más contundente que la que tenemos. Esto es un poco, digamos, lo que se genera de este estudio de riesgo sísmico, ¿cierto? Al lado izquierdo están los espectros de diseño. Con estos gráficos, con esta información, nosotros, como les expliqué, ingresamos abajo con el periodo de la estructura, que es una característica de cada estructura. El ingeniero calcula el periodo de la estructura, tiene varias formas de hacerlo, y con eso ingresa al gráfico al lado izquierdo, en la ordenada, y ve qué aceleración de diseño sísmico tiene. Entonces, al lado derecho tenemos una generación artificial de la aceleración, velocidad y desplazamiento que genera el sismo, ¿cierto? En base a la información que tenemos, con un método bueno, hay varios métodos, pero con el método que les indiqué en algunas páginas anteriores, podemos generar estos registros artificiales que son muy similares a los que obtenemos de instrumentales, ¿cierto? Esto es lo que nosotros podemos mejorar bastante con la inteligencia artificial en cuanto a aumento de información y calidad de casos, digamos, que estén entre lo que estoy mostrando, digamos, como un mecanismo de fallas tectónicas. El otro método es probabilístico, que es evaluación de fuentes sísmicas con modelo de recurrencia, ley de Gutenberg-Richter, ley de atenuación, probabilidad de excedencia. Evaluación de fuentes sísmicas, uno dice, bueno, tomo la fuente sísmica, los mecanismos de falla que tenga. En Chile, como les expliqué, ya están identificadas cuáles son las que predominan.
tengo un modelo de recurrencia que es la ley de Gutenberg-Richter, que nos indica la tasa de terremotos al año, generalmente se ocupa anual, que es la tasa de terremotos de tal magnitud, digamos, y la cantidad de terremotos que genera ese terremoto, la cantidad de terremotos generados en el año de esa magnitud, ¿cierto? Y eso se hace para cada, digamos, mecanismo de falla. Las leyes de atenuación son métodos para determinar cómo se transmite la onda sísmica desde la fuente hasta la superficie, pasando por un medio, digamos, que tiene claramente distintas características del suelo y cómo se va atenuando la onda sísmica hasta llegar a la superficie. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Mejorar la predicción de datos, las limitaciones que tiene el método, mejorar la estimación de la amenaza sísmica, mecanismos de falla tectónica no registradas y las leyes de atenuación. Tenemos muy buenas publicaciones de leyes de atenuación y esta información que le indiqué, pero claramente cuando tenemos zonas específicas que están un poco alejadas de la información que ya tenemos registrada, con inteligencia artificial podemos, en lugar, digamos, de estimar ampliamente lo que podía pasar en ese lugar, podemos llegar a algo más cercano con el manejo de una gran cantidad de datos, digamos, y los métodos de función de densidad probabilística que se usan para estos métodos. Finalmente, un resumen de este método también, ¿cierto? Se evalúa la fuente sísmica, aquí está la ley de recurrencia de los terremotos, magnitud versus número de terremotos en el año, se genera la ley de atenuación y se evalúa la probabilidad de excedencia de un terremoto en un tiempo determinado. Entonces, claramente aquí, en estos 4 pasos, tenemos bastante que mejorar con la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque todo esto es datos, cantidad de datos, manejo de datos, procesamiento de datos. Entonces, si tenemos una oportunidad de generar datos, como decía Patricia, digamos, de manera inteligente, de que el sistema aprenda de lo que nosotros estamos resolviendo o deduciendo con toda esta matemática, toda esta fuente, este respaldo teórico, y esto contrastado con el método backward analysis que le indiqué, entre medio de la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante a ajustar estos dos métodos, digamos, y tener mejor información. Bueno, finalmente con este método, la generación de las curvas de atenuación, un poco lo que le indicaba anteriormente, nosotros ocupamos una cantidad de información, sacamos curvas promedio con desviaciones estándares controladas. Esto lo podemos ampliar bastante más y de mejor manera con la inteligencia artificial, con el manejo de datos, digamos, de mayor cantidad de datos procesados. Un poco les voy a mostrar solamente lo de la fuente puntual, ¿cierto? Esto es para efectos de cálculo. Ustedes ven que tenemos varias variables aquí, digamos, importantes, ¿cierto? La consideración de la superficie, digamos, del medio, superficie libre, está los valores espectrales, factor de calidad, filtro de alta frecuencia, o sea, hay se necesita bastante información para hacer que este modelo sea más preciso, ¿cierto? Entonces, con la inteligencia artificial podemos llegar a que estas curvas, digamos, que la curva registrada artificialmente y la teórica sea bastante más, y la real, digamos, sea bastante más cercana y tenga digamos, más precisión. Finalmente, el último tema, antes de pasar a los comentarios finales y un ejemplo que tengo preparado, el comportamiento sísmico en el interior de cavernas. Hace un tiempo atrás empezamos con un trabajo que se publicó, fue motivo de una tesis de la Universidad de Chile, una tesis de pregrado, después se publicó en congreso y finalmente se usó en un proyecto importante de COEL con la adicional teniente. ¿Cuál es el tema? Que en la superficie se usan las normas que tenemos, que les indiqué, y las mismas normas se utilizan para el diseño de instalaciones dentro de cavernas. Bueno, como les voy a mostrar en un par de gráficos simples más adelante, en caverna, en el interior de caverna, el efecto sísmico es bastante menor por distintas razones, ¿cierto? Por la calidad de la roca, hay mayor amortiguamiento del efecto sísmico, digamos, los desplazamientos son menores, entonces el terremoto abajo se siente menos. Entonces, usar normas en superficie para diseño en caverna era un poco sobreestimado. Entonces, hicimos este trabajo, se demostró, funcionó bastante bien, pero el problema nuevamente son los datos. O sea, abajo tenemos en caverna
datos de registro sísmico muy limitados y tenemos importante cantidad de datos de detonaciones de roca, pero como pueden ver son cantidad limitada y calidad también reducida. Entonces aquí la inteligencia artificial juega un papel importante también para poder hacer mejores correlaciones con la información que tenemos. Como dato, digamos, a futuro, los próximos entre 10 y 20 años, de hecho ya empezó una conversión importante de la minería subterránea. La mayor cantidad de actividad minera va a ser en el interior de cavernas. Por eso también toma relevancia que el estudio sea más potenciado, digamos, los estudios sísmicos en el interior de cavernas. Una foto para que ustedes vean una instalación. Abajo, digamos, en cavernas son las mismas instalaciones que hay en superficie, exactamente iguales. Tienen las mismas, digamos, magnitudes en cuanto a características de equipo, área, superficie, producción, nivel de producción. Hay barrios cívicos, hay gente que prácticamente vive semanas enteras abajo, por lo tanto las condiciones tienen que ser igual de importantes que en superficie. Y nos vamos a los modelos disponibles. Los modelos disponibles para este estudio tenemos aceleración original del registro en superficie. Esto es un registro de aceleraciones sísmicas instrumental en superficie. Entonces tenemos para 3 suelos de distintas características, ¿cierto? Esto nos da la velocidad de ondas de corte para 3 tipos de suelo. De 1000, 1500 y 2000 metros por segundo son 3 tipos de suelo, digamos, de suelos blandos, más duros y parecido a roca. Y tenemos otra correlación que es para una velocidad de ondas de corte, distintas aceleraciones en superficie, con esto generamos estos gráficos, y los gráficos nos dan un perfil de velocidades consideradas, digamos, para los distintos tipos de velocidades de ondas de corte del suelo en profundidad. Entonces ya tenemos correlación con la información, digamos, que tenemos de registro. Y lo que ganamos acá nuevamente con la inteligencia artificial es generar modelos probables bastante mejores, digamos, mejorados o más completos, con suelos distintos, aceleraciones distintas, y podemos hacer, digamos, predicciones un poco más cercanas con este método. Finalmente, este método lo que arrojó es que, en general, lo que se obtiene en una caverna es una reducción de cercano a un 30% de la aceleración sísmica en profundidad hasta los 60 metros. De ahí hacia abajo, digamos, ya no hay diferencia, por lo tanto, el sismo se siente de menor intensidad abajo y no habría mayor impacto, más que las detonaciones en roca, como les comenté. Entonces, finalmente, como les indiqué, la inteligencia artificial nos puede dar mucho mejor respaldo para simular estas curvas y ver un mejor comportamiento en distintos escenarios, distintas profundidades, distintas calidades de suelo. Esto está aplicado a la minería, está aplicado a la industria en el caso del metro, distintos tipos de suelo, distintas profundidades, distintas operaciones, distintas zonas sísmicas. Entonces tenemos mucho que hacer entre medio, digamos, con la inteligencia artificial acá. Está muy abierto a estos estudios. Finalmente, una aplicación. Como les mencioné, en el Instituto Chileno del Acero, el ICHA, estamos haciendo un anteproyecto de norma. Chile no tiene una norma de diseño para estanques de acero. En la norma industrial hay un capítulo que es un poco, digamos, reducido en campo de aplicación, pero funciona bastante bien, pero ya se estaba haciendo necesario, dada la gran actividad que tenemos, digamos, del industrial y minera en Chile, de que tuviéramos una norma propia. Estamos en ese proyecto. Yo estoy como presidente de ese comité y estamos usando toda la información que tenemos disponible en lo posible real de Backward Analysis. Tenemos una base de datos con 382 estanques, todos casos reales, todos de comportamientos reales de estanque, que van desde ningún daño, daño menor, daño severo, colapso. Por lo tanto, tenemos una cantidad y calidad de información bastante buena, y las condiciones de distintos diámetros, alturas, tipos de anclaje, con coeficiente sísmico, anclado y no anclado. ¿Cuál es el tema? Que nos hemos encontrado que, a modo de ejemplo, en el terremoto del 64, de 1964 en Alaska, me voy a adelantar un poco, este gráfico que lo generó un ingeniero que hizo un estudio después del terremoto, indicó que los estanques de ciertas características, con cierta esbeltez, no tenían daño, tenían algún tipo de daño y colapsaban. Todos no anclados, ¿cierto? Entonces voy a volver acá. Estamos haciendo un estudio y la información que, bueno, lo hemos publicado en distintos congresos y la estamos usando en el anteproyecto de norma,
que nos indica que en nuestro terremoto, en nuestros últimos terremotos de Chile, el 85 y el 2010, eso no se cumple de la misma manera. O sea, si nosotros comparamos desde el test de estanque, magnitud del terremoto y las mismas características, dicho sea de paso que Alaska tiene el mismo mecanismo de falla tectónico que nosotros, que es subducción. O sea, con información muy similar, hemos concluido que los estanques se comportan de distinta manera. Entonces ahí ya salta la primera duda. Decimos, pero bueno, pero si tengo la misma información, los mismos estanques, ¿por qué se comportan distintos? La respuesta es que algo nos falta, ¿cierto? Algo no estamos viendo. Entonces, bueno, ahí viene la limitación de datos y una de las primeras conclusiones, no me voy a alargar en esto, pero es que los mecanismos de falla y la liberación de energía es distinta, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos que profundizar un poco más en las características del terremoto y eso nos está diciendo que los estanques no se comportan de la misma manera. Por eso que aquí la inteligencia artificial toma mucha importancia, porque nos permite correlacionar de mejor manera esa información e ir un poco más allá de ver cuáles son las razones, digamos, de por qué hay a información similar comportamiento distinto. Podemos tener una mejor predicción con este método. Bueno, aquí un resumen de la información que tenemos, bastante más que esto, pero como pueden ver, tenemos una cantidad importante de información de todas las características de los estanques, las dimensiones, nivel de llenado al momento del terremoto, tipo de terremoto, ubicación, zona sísmica, tipo de daño, norma de diseño sísmico. O sea, tenemos muy buena información para procesarla con la inteligencia artificial y generar registros intermedios, digamos, y para casos que no están acá, y poder entender de mejor manera por qué estas diferencias en nuestros estudios mencionados. Comentarios finales. Bueno, predecir los movimientos del suelo con datos registrados, ese es uno de los objetivos, ¿cierto? Se aumenta exponencialmente la cantidad de datos pronosticados. Mejor predicción de escenarios probables, tipo de terremoto y potencial destructivo, que es lo que expliqué anteriormente con los métodos que ocupamos. Filtrado e identificación de señales, ¿cierto? Mejor caracterización de fuentes sísmicas, predicción de leyes de atenuación para fuentes sísmicas, digamos, adicionales a las que tenemos y con mejores datos. Mayor cantidad de algoritmos y aprendizaje automático, ¿cierto? Podemos retroalimentar y hacer que el sistema aprenda rápidamente, como explicó Patricia, con los métodos que usamos en la estimación de la predicción sísmica. La predicción de mecanismos de falla estructurales en base a terremotos destructivos, catálogos sísmicos para estudio de amenazas sísmicas mejorados, base de datos de movimiento fuerte, ¿cierto? Que son los terremotos importantes, registros de sismos de diseño y aumentar la instrumentación para mejorar la interpretación y la generación de datos con la inteligencia artificial. Aquí, este es el último punto y es muy importante que lo mencioné al inicio. Es muy importante la instrumentación o la recopilación de datos después de un terremoto. Eso es fundamental, durante y después, porque eso nos permite poder especular lo menos posible, tener información real y poder alimentar el método, digamos, de inteligencia artificial con mejor cantidad y calidad de datos. Espero haberles dado una visita lo más general y posible y amplia, digamos, a todas sus dudas y a los beneficios que tiene el método en las aplicaciones de estudio sísmico. Muchas gracias. Bien, estimado Patricio, veo que ya has concluido tu brillante presentación, muy detallada, con mucha información importante para nuestro país, para los estudios sísmicos. No sé si puedo hacerte una consulta. Por supuesto, por favor. Patricio. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Guillermo. Sí. Mira, me interesó el tema de los estanques, cómo hacen ustedes un poco más de detalle respecto a cómo usaron la información y los datos para, mediante inteligencia artificial, tener más información para tomar mejores decisiones en cuanto al diseño y, por supuesto, a la construcción posterior, digamos. Ok, sí. Como les explicaba, tenemos muy buena información en cantidad y calidad de información. Micrófono. Se escucha, se escucha. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, ¿se escucha? Sí.
Sí, Patricio. Ok. Guillermo, entonces en respuesta a tu pregunta, tenemos buena información en cantidad. La verdad que es importante mencionar que en los trabajos que hemos publicado con el profesor Rodolfo Zaragoni, lo hemos publicado en distintas conferencias nacionales y conferencias de Mundial de Inteligencia, de Ingeniería Sísmica. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad y la calidad de información que tenemos es muy importante, porque es información real, es comportamiento real de estanque frente a terremotos. Entonces, lo que hemos estado haciendo con Aarón es tomar esa información y justamente un poco lo que explicaba, entender por qué distintos terremotos, o sea, terremotos de similares características, estanques similares, tienen comportamientos distintos. Entonces, tenemos que ir un poco más allá y ver qué variables no podemos cubrir, digamos, con las fórmulas que tenemos actualmente en las normas más usadas, que son bastante generales. Entonces, lo que nos permite la inteligencia artificial en este caso es tener una mejor predicción, ¿cierto? Probabilística dado que tenemos información, tenemos comportamiento real de los estanques, eh, ¿qué pasa entre medio, digamos? ¿Por qué tenemos casos distintos, resultados distintos? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros tomamos el modelo, lo alimentamos con esta cantidad de datos, que es una muy buena cantidad de información, y vamos prediciendo, haciendo una predicción, digamos, de los coeficientes sísmicos, de qué le falta al coeficiente sísmico, qué no está considerando, digamos, y que nos dan estas diferencias. Que finalmente con lo que uno diseña es con el coeficiente sísmico. Todo esto, yo la cantidad de informaciones que les mostré, digamos, todos los datos del estanque, los terremotos, es una cantidad muy grande de información, pero al final el ingeniero estructural y lo que le importa al usuario y a las personas es el coeficiente sísmico, porque con eso diseño. Entonces, respondiendo a tu pregunta con un poco esa introducción, lo que estamos haciendo con Aarón es, el objetivo es llegar a un coeficiente sísmico que nos pueda dar, a lo mejor con un par de variables más que todavía no tenemos en las normas, nos pueda dar una mejor predicción de por qué están esas diferencias del comportamiento sísmico y entregarle al ingeniero una herramienta que le permita decir, bueno, aquí tengo más variables que me van a permitir una mejor predicción para distintos casos y que cubra esa diferencia, por ejemplo, lo que dije entre el terremoto chileno de Alaska, que no entendemos por qué esa diferencia. Bueno, aquí podemos hacer una predicción que nos va a permitir meter más variables y tener, digamos, una mejor interpretación que vamos a incorporar en la norma que estamos haciendo en INCHE. Su micrófono, decano. Mientras ¿Perdón? me explica Patricio el tema de los estanques. Muchas gracias, Patricio. Okay. Ahora voy a dejar con ustedes a don Aarón Vázquez, quien es ingeniero civil industrial y tiene una gran experiencia en Machine Learning, datos, inteligencia artificial, así que trabaja en conjunto, ¿no es cierto?, con ingeniería, ¿no es cierto?, o sea, con Patricio Pineda en temas sísmicos, y él nos va a explicar su tema de inteligencia artificial en relación a este tema y cómo él hace sus desarrollos. Así que, Aarón, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación de la Facultad de Ingeniería en conjunto con Patricio. Así que adelante, por favor, con tu exposición. Muchas gracias. Un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que todo, mi nombre es Aarón Valdés, ¿no? Y soy ingeniero industrial, sí. Bueno, actualmente estoy cursando un magíster en ingeniería industrial. Perdona, Aarón. No sé no se preocupe. No se preocupe. Gracias, bueno, perdona. Actualmente, como les decía, estoy cursando dos magíster, uno en ingeniería industrial y otro en estadística y ciencia de datos en la Universidad de Lovaina, perdón. Y bueno, debo decir que pertenezco a esa generación donde teníamos que hacer plegarias básicamente para que nadie nos llamara por teléfono cuando nosotros tenemos que bajar un MP3. ¿Ah? Básicamente, ¿por qué lo digo? Porque más allá que esto sea un poco anecdótico, creo que pertenezco a esa generación donde efectivamente vimos pasar desde una conexión de un teléfono por cable a nuestro computador, que era casi imposible tener una buena conexión, a hoy en día que básicamente está todo conectado. Bueno, también hemos visto cómo
nosotros ya no nos acercamos a la tecnología solamente para hacer alguna tarea específica, sino que también nos estamos acercando casi para vivir nuestras vidas. Nosotros ya no tenemos casi una separación en lo que es un smartphone o nuestro teléfono o nuestro computador personal para poder terminar con hasta el límite de nuestras vidas. Antiguamente, nosotros teníamos esta pirámide, es un poco anecdótico, que estas son como todas las necesidades que realmente teníamos. Pero hoy en día es cosa de levantarse por la mañana y pensar que lo primero que hacemos, bueno, realmente no todos, pero alimentamos, como dijo Patricia, a datos, a la inteligencia artificial de nuestros dispositivos, a Google, a Amazon, a Microsoft. ¿No? Pero por lo general lo primero que hacemos es tomar un aparato que rondea que un teléfono celular almacena entre el 60 hasta el 80% de la información personal y que nosotros mismos les damos, ¿no? Y antes de satisfacer nuestras necesidades primarias, es decir, ir al baño, tomar desayuno, algo así. Si hoy estuviera Maslow vivo, seguramente tendría que reestructurar básicamente lo que es la pirámide de Maslow. Bueno, esto es importante porque somos la principal fuente de información para todas las empresas que utilizan la inteligencia artificial. Hoy la industria avanza y no avanza como antes. También Patricia lo mencionó. Los avances que se están haciendo hoy en día básicamente son a la mitad del tiempo de antes y siempre están siendo un poco más a la mitad del tiempo de antes. Hoy en día está todo en línea. Perfectamente una persona puede estar desarrollando un prototipo de algo en Chile y al mismo tiempo puede estar otra persona haciendo el mismo deploy en Estados Unidos o a la noche siguiente, después de ese resultado, hacer otro análisis en India y todo porque estamos interconectados con absolutamente todo lo que nosotros tenemos y los servidores de este tipo de soluciones no son la excepción. Esto es como lo que podríamos decir que es la inteligencia artificial, donde cómo se dividen en todas las áreas que más o menos trabaja. El Machine Learning se repite casi en todos, en el lenguaje, en el procesamiento del lenguaje natural, en el reconocimiento de discursos, en la visión, el reconocimiento de imágenes, en la robótica, en la planificación y los sistemas expertos. Y si nosotros tenemos que definir de una forma sencilla lo que es la inteligencia artificial, podríamos decir que es un pequeño sistema donde hay una parte de este que toma conocimiento y otra que hace un razonamiento según ese conocimiento que está tomando. Y esa entrada que nosotros podemos ver acá como robotics, eventualmente podría ser un chatbot, eventualmente puede ser un bot de un teléfono, puede ser una alerta, puede ser cualquier cosa. Bueno, y también como decía Patricia, esto es súper importante de entender, que la inteligencia artificial ya está con nosotros, no está lejana. De hecho, esta es una imagen que saqué de la Comisión Europea de Inteligencia Artificial, donde ellos explican básicamente que estamos sumidos en la inteligencia artificial, pero nosotros no nos estamos dando cuenta. Y acá a lo mejor voy a pasar un poco a ser como, no sé si el malo de la película, pero un poco el cuestionador de realmente si lo estamos haciendo bien, socialmente estamos entendiendo el concepto de la inteligencia artificial. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la imagen ustedes pueden ver este pequeño robotito que está acá. Para nosotros en Chile son conocidas como las aspiradoras automáticas y las puede obtener por 100.000 o 200.000 pesos. Y esto es, bueno, si lo miramos hace 30 años, es imposible. ¿Ya? Aunque curiosamente la empresa que diseña donde salió el primer prototipo de estas aspiradoras, realmente se dedica a, ¿cómo se llama? A desarrollo de prevención de riesgos ¿cómo se llama? En guerras para empresas militares. Bueno, también podemos ver que están los vehículos, la conducción automática. Tesla tiene hoy en día la vanguardia, casi todo lo que está haciendo está siendo mirado con muy buenos ojos porque el avance que están teniendo con la conducción es increíble. Bueno, como lo dijo Patricia también, el tema de agricultura se trabaja mucho, es muy importante entenderlo ahora, sobre todo que el clima no es una variable que podamos controlar, nunca lo fue, pero hoy en día es menos aún poder entender cómo va a funcionar el clima en 2 días más. El 2016 se hizo un pequeño estudio de entender más o menos dónde estaban invirtiendo las compañías en inteligencia artificial, y esto fue lo que mostró. Y esto terminó por mostrarnos esto otro, que estos sistemas que aparecen aquí en pantalla, que Siri, Alexa, Bixby,
Cortana, bueno, y muchos asistentes más que tiene Google entre medio, ellos podríamos decir que son casi de otro planeta. Básicamente entienden todo lo que nosotros hablamos. De hecho, en este minuto, si me pusiera a buscar algo, seguramente me va a tener algo relacionado con inteligencia artificial. Cualquier cosa que nosotros estemos una conversación que tengamos con nuestros amigos de que queremos comprar algo o una necesidad, este teléfono o este dispositivo que está escuchando seguramente me va a decir, oye, ¿sabes qué? Es probable que tú necesites esto, sin ni siquiera haber tipeado algo. Bueno, y si quieren tener información de realmente cómo estos sistemas y estos algoritmos están siendo programados y los avances que van teniendo, en el Google, en el blog de Google de inteligencia artificial está toda la información. Bueno, pero también hay algo más, la traducción. Aquí puse una pequeña imagen, no estoy seguro si se ve muy bien, pero la traducción, la inteligencia artificial y la traducción, creo que fueron también uno de los avances muy, muy significativos. Hoy en día tenemos traducción automática. Si uno va a YouTube, uno perfectamente puede ver la televisión turca y tener el subtítulo en español. No necesariamente tiene que estar integrado ya, sino que hay una traducción automática. Y eso lo hace muy interesante. Además, otros proyectos que son bastante disruptivo, se puede decir, es la prevención y monitoreo de enfermedades. Por ejemplo, el caso del Parkinson. Se detectó que las personas antes de tener Parkinson tenían síntomas. Tenían unos síntomas que no eran notorios para la persona, pero sí podían ser entendidos por máquinas, como por ejemplo, cómo la voz fluctúa. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra y actualmente está funcionando en prototipos, pero tiene que aplicarse en personas. En más personas, perdón. Bueno, también Patricio lo dijo, tenemos inteligencia artificial en todos lados. Tenemos supermercados. Hoy en día el prototipo de Amazon One, donde tú básicamente entras a un supermercado, puedes tomar todo y no necesariamente tienes que pagar con dinero, sino que pasas tu teléfono o se escanea automáticamente y te lo descuentan de tu tarjeta, sin tener que tener ningún contacto con ninguna persona. En casos de pandemia como esta, sería una buena opción. Bueno, vehículos Tesla, Uber, Udemy, que tienen sus propios prototipos de inteligencia artificial, de conducción automática. Bueno, y aquí uno de los más importantes, creo yo, que es este pequeño ítem, que es donde estas tres compañías nos ofrecen a nosotros, como usuarios comunes y corrientes, poder jugar con inteligencia artificial, hacer machine learning. Una persona que no necesariamente tiene que entender un modelo matemático para poder hacerlo, pero sí entendiendo un poco el concepto de cómo funciona, podía perfectamente tener una suscripción por un mes, que es lo que regalan por lo general las tres compañías, y empezar a jugar y hacer pequeños modelos de inteligencia artificial. Bueno, shopping y salud, como también lo comentamos anteriormente. Acá les tengo un pequeño video que me gustaría mostrar que en relación de cómo funciona la conducción automática de Tesla y cómo esto puede ayudar a la gente a prevenir accidentes y muertes, ¿por qué no? Este video muestra en el momento exacto donde el vehículo comienza a detenerse cuando ve que el auto de la izquierda aparece. Justamente ahí, el auto decide parar porque entiende que hay un peligro y está en su camino y lo hace de forma abrupta. Yo personalmente creo que esto es uno de los mejores ejemplos que la inteligencia artificial puede solucionar muchos problemas en nuestra vida. Acá un pequeño collage, si podemos decirlo, de todas las cosas realmente donde está involucrada el día de hoy y que son relativamente fáciles de reconocer para todos. Bueno, pero la industria, y esta es la parte como súper interesante, quizás siendo un poquito disruptivo de otros comentarios de que la industria siempre es buena. No necesariamente, hay dos corrientes. La pesimista, en la parte económica, donde dice que no va a tener ningún cambio en un futuro muy, muy cercano, mediano realmente, mediano a corto plazo, porque va a ser un periodo de adaptación. Y nos vamos a ir adaptando una y otra vez y simplemente va a pasar a ser como otro ítem, otro artefacto, otro vehículo, un pequeño chiche, si le podemos decir. ¿Ya? Y otro lado está la parte optimista, la parte económica, donde va a decir que puede fomentar la producción, puede fomentar el crecimiento en las empresas y en todo. También está la parte pesimista y la parte social que dice va a llegar un robot, se va a transformar en un superhumano y va a matar a todos. Eso también es parte de una de las teorías. Y también la otra parte optimista, obviamente, es que va a ser la solución a todos los problemas que hoy en día no están, como por ejemplo el cáncer, la ceguera y un montón de otras cosas más.
Pero bueno, esto de qué realmente depende de si esto es pesimista o es optimista, lo que se empieza a desarrollar. Esto depende un poco de hacer cuestionamientos propios, de cuestionamiento de la sociedad, en familia, con la comunidad. ¿Estamos realmente preparados como sociedad para poder tener todo automatizado? ¿Estamos concientizados de que realmente en todas las dimensiones que esto va a tocar? No lo sabemos, tenemos que empezar a entender que esto puede afectar en todas las dimensiones de nuestra vida. Puede afectar en la parte como estudiamos, que bien dijo Patricia, que ya hay lugares donde se está haciendo educación especial, así decirlo, o orientada a personas que tengan algún tema que les cueste más leer, se orienta más a leer y de una forma distinta. ¿Qué más nos puede afectar? Nos puede afectar desde cómo comemos hasta nuestra vida sexual. Es trascendental a todo. Y estamos dispuestos a comprender realmente qué es lo que podría pasar si nosotros no tomamos ese conocimiento. Acá, por ejemplo, una imagen, no sé si han visto Wall-E, pero esta parte, acá las personas realmente están como conviviendo, haciendo nada, solamente viven, comen y tienen entretención. Eso quizás en un tiempo más va a ser bueno, o va a ser igual de mal mirado como ahora, o ahora ya empezó a no ser necesariamente mal mirado. Esto tiene dilemas éticos y morales, por cierto, y muy profundos. Pero claro, nosotros cuando empezamos a hablar de la moral y la ética, quizás estamos planteando cosas que son un poco más al aire. Pero, por ejemplo, acá tengo algunos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros le entregamos la libertad por un software a una persona que toma una foto de su lunar y le detecte si tiene melanoma? Le podría decir, hoy sabes que tiene un 98% de probabilidad de que tengas un cáncer de la piel, un melanoma, realmente. ¿Sería realmente como la opción para poder enfrentar la inteligencia artificial, entregársela a todo el mundo? Poder a lo mejor tomar el teléfono de un amigo y hacer eso mismo con uno, y sin tener el respaldo médico, sin tener como la conciencia que eso puede pasar. O sea, y ahí empieza el otro tema. El mercado va a empezar a ofrecer ese tipo de soluciones. ¿Será necesario que el Estado intervenga en ese tipo de cosas? Es complicado. Bueno, tomar lo mismo, una radiografía que te diga que sí, puedes tener eventualmente un cáncer al pulmón. También sería un poco dramático si no hay un médico de por medio o no hay una opinión más profesional de esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tu teléfono te advirtiera que estás saliendo o estás teniendo una relación con una persona que tiene un problema de sociopatía o una enfermedad? No lo sé. Claro, para la persona que está saliendo con la otra, del problema, eventualmente puede ser una solución. Pero también está el otro caso. ¿Qué pasa si el otro tiene el problema o no necesariamente lo tiene y hay un problema, por ejemplo, de inteligencia artificial de sesgo, que es algo que se ve, y realmente la tildan como algo y queda fuera de un grupo o queda fuera de una actividad? También empieza el concepto de la inteligencia artificial también puede ser un poco discriminador en ese sentido. Bueno, y la parte más contundente es quién debe morir o salvar realmente en un accidente. Y acá hay un ejemplo. Esta es una página que la encuentro muy interesante porque se llama The Moral Machine. Le voy a mostrar. Esta es una página que pone situaciones a todas las personas que, o sea, las personas que quieran participar acá, de hecho es moralmachine.net, donde dice qué debería ser el coche. El coche en este caso, el vehículo, en este caso es automático. Y hay 4 personas que están dentro del vehículo y tiene 2 posibilidades. Una sigue derecho y se estrella porque el freno no alcanza. Otra se da pasa a la otra fila, al otro carril. Pero si pasa al otro carril, eventualmente pueden morir las personas que están ahí. Las que están en el auto, por otra parte, si sigue derecho, van a chocar y van a morir. Esa es la probabilidad, es fijo, va a pasar eso. Aaron, te quedan 10 minutos. Perfecto. Y bueno, y esto estoy casi cerrando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el auto decide chocar y matar a todas estas personas? ¿Va a ser discriminador realmente? ¿Qué pasa si en el auto adentro hay mujeres y las personas que están afuera son hombres o viceversa? Es realmente complicado. No es algo muy, muy sencillo de poder tomar. Les invito a hacer este juego, es bastante... abre un poco las perspectivas de lo que podría ser la inteligencia artificial. Bueno, la reflexión acá es, sí, yo creo que la inteligencia artificial puede ser la gran respuesta a todos los problemas de la sociedad, pero creo que deberíamos concentrarnos un poco más en el tema de la ética y la moral de nuestras propias sociedades internas, nuestras comunidades, y entender más o menos cuáles son nuestros principios, los cuales queremos llevar un poco más allá cuando la inteligencia artificial tome parte de nuestra vida por completo. Bueno,
nunca dejar la interacción de nuestras vidas por la sociedad, tomar decisiones más por juicio que de repente por el apoyo de las máquinas, porque hoy en día las máquinas sí alteran un poco las decisiones que nosotros estamos tomando, y eso hay estudios que lo demuestran. No es muy complicado entender que de repente tenemos necesidades que no necesariamente las tenemos. Y bueno, y un tono un poco en broma, que quizás en esta nueva pasada constitución podríamos como tomar las leyes las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, como para tener en consideración en caso de que llegue a pasar algo que no queramos. Bueno, y básicamente eso es mi presentación. Espero haberles dado otra perspectiva también de las cosas que pueden que pueden pasar gracias a estos avances tecnológicos. Muchas gracias, Aarón. Muy interesante tu enfoque. Y claro, tú has tocado los puntos de vista positivo y negativo. Mira, a propósito de eso, nosotros en la facultad y en la universidad, como estábamos preocupados justamente del tema de los posibles efectos negativos de la inteligencia artificial, creamos una unidad que se llama Inteligencia Artificial y Derecho. Y es un centro que está formado específicamente por la carrera de Ingeniería Civil Informática y la carrera de Derecho, ¿ya? Y justamente ahí tenemos un minor en Inteligencia Artificial y Derecho, en que lo pueden cursar alumnos de Derecho y de Ingeniería. Y también tenemos un centro de investigación asociado a eso y varios seminarios relacionados con ese tema. Justamente lo que se está viendo, entre otras cosas, el tema ético de la inteligencia artificial y su efecto en las personas y en la sociedad, ¿ya? Tú sabes que hay un tema ético muy importante que se ha dado, sobre todo en Estados Unidos, que es el sesgo respecto de los distintos grupos, ¿no es cierto?, respecto a los afroamericanos o ciertos grupos, ¿no es cierto?, en que son bajo cierta información que parece muy ¿cómo se llama?, transparente o inocua, toma decisiones en función de ciertos parámetros étnicos o socioeconómicos y dejando afuera a ciertas personas en función solamente de eso. Y entonces está justamente cómo se tiene que resolver ese problema, de cómo tienen que ser diseñadas estas herramientas para que resuelvan ese problema, y hay una serie de críticas. Bueno, nosotros hemos recogido también esos mismos problemas que pasan en todas partes, con mayor o menor intensidad en distintas zonas del mundo. Así que por eso tenemos esa unidad, ¿ya? Pero yo te quería hacer una pregunta, una consulta respecto a lo dermatológico que me toca directo. Yo tengo que revisarme una vez al año con el dermatólogo, y si bien él no usó inteligencia artificial, yo le envié fotos de distintas partes de mi cuerpo, ¿ya?, en que ya he tenido, digamos, incidentes que no han sido problema. Entonces yo le mandé mis fotos tomadas por el teléfono celular, se las mandé por WhatsApp, y él las vio, y él está certificado para hacer esta consulta a distancia. Está certificado como dermatólogo a hacer esto, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y en base a eso él me dijo lo que tenía que hacer, o cuándo tenía que ir, o si me tenía que hacer una ambulatoria, etc. Yo no sé si él no usa inteligencia artificial, usa solo su experiencia como dermatólogo en función de qué es lo que puede ser un melanoma no u otra alteración de la piel. Eso ya se hace. Él no lo hace con inteligencia artificial, él lo hace con su experiencia y conocimiento y formación como dermatólogo. O sea, ya se hace eso a través de una fotografía. Claro, lo hace el médico, no yo, ¿no? Claro, lo que tú estás diciendo es que si yo tengo eso, yo podría a mí mismo como recetarme. Cosa que las personas hacen un poco con ciertas cosas, ¿no? Se autorrecetan con un amigo, etc. Sí. O sea, sin necesidad de inteligencia artificial, tú haces esas cosas muchas veces, o las personas hacen ese tipo de acciones muchas veces. Ahora, no sé si diagnosticarse una enfermedad lo pueden hacer muchas veces, pero hay personas que dicen, no, yo tengo esto. Claro, los síntomas son 10 para distintas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces se pueden equivocar de todas maneras, digamos. Ese era un comentario. Y el otro comentario era esa decisión que tiene que tomar el auto respecto, si es autónomo, ¿no es cierto?, respecto a quien atropella. Pero eso lo mismo nos puede pasar a los humanos, ¿no?, manejando un auto.
¿A dónde nos tiramos, digamos? Es que hay un problema, de hecho, hay un estudio que bajo esa misma página se hizo, si no puedo acordar cuál fue la empresa puntual que lo realizó, era que la moralidad y la ética va cambiando según cada país. Por ejemplo, Sí, uno de claro. los ejemplos que se entregaban era que habían las personas, por ejemplo, en ese mismo ejemplo, pero que si había una mujer con un niño y en el auto iba un hombre, por ejemplo, y además la persona iba cruzando con luz roja, o sea, la responsabilidad básicamente es de la persona que iba cruzando. Por ejemplo, en Alemania, la gente decía que la persona preferían que muriera la persona porque había saltado la ley. O sea, era su responsabilidad. Por otra parte, en Francia decían que no, era todo lo contrario, que la persona que está en el vehículo. Entonces, cuando uno empieza, esa es la parte fea de esto, porque cuando uno dice, ya, perfecto, te entrego un motor, te entrego un núcleo, significa que cada auto en cada país va a tener que tener una moralidad distinta en el momento de tomar una decisión. Entonces, es algo muy complejo realmente de entender. Bueno, la moralidad distinta pasa, con la ética pasa, esa diferencia a veces son sustanciales entre diferentes regiones del mundo, ¿no es cierto? Con o sin inteligencia artificial. El problema con la inteligencia artificial le pueden echar la culpa a la máquina y no a las personas que tomaron la decisión. Claro. O sea, ahí está la diferencia, porque Exacto. el error lo puede cometer igual, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa? No, el auto tuvo la culpa, pero ¿cómo? Pero alguien es responsable, el último, de que ese auto haya salido a viajar por alguna parte o a moverse, digamos. Entonces ahí está el asunto, digamos. Y eso es lo que hay que resolver, digamos, que como tú dices, un problema legal o incluso constitucional a veces. Muchas gracias por tu respuesta. Bien, no sé si hay más consultas, preguntas, dudas. Patricia, no sé si quieres consultarle algo a tus colegas acá del tema, ¿cierto? O al revés, para aclarar cosas, dado que Patricia tocó unos ciertos aspectos, Patricio otros y Aarón otros, ¿no? La verdad me parece súper interesante, creo que nos podemos complementar muy bien y de hecho cuando estaba presentando Patricio creo que hay hartos temas que podemos incluso trabajarlo en conjunto, así que me parece súper interesante. Sí, porque esa es la idea, de que de esto salga, ¿no es cierto?, alguna iniciativa conjunta, aprovechando los desarrollos que tiene Patricio y los desarrollos que ha hecho y la experiencia que tiene Patricia, ¿no es cierto? Y por otro lado, los desarrollos y experiencia que tiene y conocimiento y habilidades que tiene Aarón, dado que él tiene una herramienta muy importante que es la estadística, ¿no es cierto?, que es sustancial a todas estas cosas, a estos temas, ¿no? Sin un manejo estadístico relevante y profundo de este tipo de datos para que el machine learning funcione, también, ¿no es cierto?, tenemos problemas, digamos, ¿ya? Por un mal manejo de los conceptos y herramientas estadísticas. Sí, yo Así quiero que hacer un ahí hay un comentario. buen trío, ¿no? Perdón, quiero hacer un comentario y justamente, Patricia, creo que esto nos obliga a tener un próximo foro ya con resultados después de que nos juntemos a conversar. Claro. Claramente esto fue una primera instancia, digamos, de presentar el tema de manera muy, digamos, clara y conceptual, como lo hiciste tú. Nosotros hicimos una parte un poco más aplicada, específica, y como digo, estamos obligados a que ya tengamos un próximo foro para poder mostrar resultados. Así que Claro. totalmente de acuerdo y gracias por la invitación y con todo gusto. Así Súper. que te pasamos a ti ahora, Guillermo, digamos, para que nos invites Luego, de nuevo sabéis un que yo tiempo soy muy más cuando tengamos entusiasmado de todas resultados. estas actividades, ¿no es cierto? Así como hicimos el foro de los efectos de los campos magnéticos en los terremotos, ¿te acuerdas? Sí, Fue sí, muy sí. importante. Bueno, esto también es importante porque tiene que ver con esta herramienta de la inteligencia artificial que nos permitiría, ¿no es cierto?, mejorar nuestras predicciones, porque de eso se trata, ¿no? Tener herramientas de predicción más ajustada, no sé si precisa, pero más ajustada para el diseño de ciertas estructuras como la que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Así que sería una gran contribución que podríamos trabajar entre todos en avanzar en esa área. Y Patricia,
y otros académicos de la facultad están muy entusiastas y tienen las herramientas y la habilidad y los conocimientos para aportar a esto, digamos. Así que sería fantástico que juntamente ustedes se junten primero y diseñen alguna, ¿cómo se llama? Diseñen algún proyecto o iniciativa para avanzar. Nosotros en la universidad tenemos los fondos y los mecanismos para ir apoyando proyectos, como bien lo sabe Patricia, ¿no es cierto? E incluso para postular a proyectos de fondos externos, tanto nacionales como internacionales, que ya no hemos ganado varios. Patricia se acaba de ganar uno aplicando inteligencia artificial con un FIC. Así que tenemos, ¿no es cierto?, la experiencia de postular a proyectos, de armar proyectos y de conseguir fondos. Además de lo que se puede conseguir por otro lado, para ir armando un buen pool de financiamiento para hacer un buen desarrollo. Eso. O sea, hay que trabajar nomás entonces. Claro. Así que dejemos pasar este mes, digamos, que el final de año para nosotros académicamente hablando, que hay que finalizar las pruebas, los exámenes y más otros asuntos de armar presupuestos, etcétera, ¿no? Así que, pero por ahí en esta cuestión de los presupuestos, a ver si meto alguna idea de esto para tenerlo, digamos, junto a Patricia y tenerlo en algunos fondos ya para tener alguna semilla para el próximo año. Excelente. Muchas gracias por la invitación y por la atención de todos. No, gracias a ti, Patricio, porque tú fuiste el de la idea. Pues, sí. A pesar de que hemos hablado de terremotos antes, ¿no es cierto?, en la universidad, pero tú fuiste el de la idea, claro, nosotros obviamente enganchamos como tiene que ser, ¿no es cierto?, este tema es muy relevante para Chile sobre todo, ¿no? ¿Quién no se va a interesar en los terremotos? Sería como raro, ¿no? Entonces, fantástico y gracias, Aarón, por tu participación. Esperamos seguir en contacto, así que buenas tardes a todos y que tengan éxito en sus actividades. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.